Camarera, cuenta la historia del anillo. Y el jefe rompe en llanto. El salón estaba vestido de luz dorada, con cortinas largas que caían como ríos de seda desde techos altísimos, y lámparas de cristal que lanzaban destellos sobre el mármol pulido. Las mesas, cubiertas con manteles de lino impecable, rebosaban de copas altas y centros de mesa con flores blancas que perfumaban el aire. Entre murmullos elegantes y risas ensayadas, los meseros se movían como engranes discretos de una maquinaria perfecta, y entre ellos, Lucía caminaba con pasos medidos, la bandeja equilibrada en una mano y la mirada fija en su recorrido. Su uniforme era simple: camisa blanca, chaleco negro, pantalón recto y un moño ajustado en el cabello, pero no podía ocultar el brillo distinto en sus ojos. No era el brillo curioso de alguien que mira lo que no conoce, sino la luz de quien observa con un propósito guardado. Pasaba junto a un grupo de empresarios que comentaban sobre contratos millonarios, y aunque no les prestaba atención aparente, cada palabra caía en su memoria como una semilla silenciosa. Al fondo del salón, sobre una tarima cubierta de alfombra color burdeos, un hombre alto y de porte impecable conversaba con un presentador de televisión. Era Héctor Beltrán, el anfitrión de la noche, dueño de la cadena hotelera más prestigiosa del país. Vestía un traje azul marino hecho a medida, corbata de seda y un reloj, cuyo brillo competía con las lámparas del salón. Sonreía con naturalidad estudiada, moviendo las manos con gestos seguros mientras saludaba a los invitados, como si cada uno fuera indispensable en su mundo. Lucía lo miró de reojo mientras colocaba unas copas en una mesa lateral. No había odio en sus ojos, pero sí un peso antiguo, algo que ni las luces ni el ruido elegante podían diluir. Sabía que esa noche no sería una más de su turno. Llevaba semanas trabajando en ese hotel, soportando las órdenes apresuradas, las miradas condescendientes y los silencios incómodos de quienes no sabían pronunciar su nombre sin acento de desprecio. Sin embargo, había aceptado ese empleo no por necesidad inmediata, sino por una razón más honda, una que la había acompañado desde hacía años. Las voces en el micrófono reclamaron la atención del salón. El maestro de ceremonias anunció que el premio al Empresario del Año sería entregado a Héctor Beltrán por su contribución al desarrollo del turismo y su compromiso social. Las palmas resonaron en un aplauso perfecto, coreografiado por la costumbre de aplaudir a los poderosos. Héctor subió al escenario con paso firme, saludando con un gesto elegante a cada lado. Tomó el micrófono y comenzó a hablar, su voz grave llenando el aire. Habló de esfuerzo, de visión, de sueños cumplidos. Agradeció a socios, a su equipo, a su familia. Sonrió al mencionar a todas las personas que trabajan para esta gran familia hotelera. Sus palabras fueron recibidas con otra ronda de aplausos. Lucía, desde la esquina donde reponía copas, sintió un leve cosquilleo en la nuca. No eran las palabras lo que la inquietaban, sino lo que escondían. Cuando terminó el discurso, la música volvió a llenar el espacio. Los invitados regresaron a sus conversaciones, y las copas comenzaron a vaciarse otra vez. Lucía siguió con su labor, pero cada paso que daba la acercaba, lenta e inevitablemente, hacia el centro del salón, donde Héctor charlaba con un grupo reducido. No buscaba llamar la atención, su andar era el mismo de cualquier camarera que cumple su ruta. Sin embargo, cuando se detuvo junto a él para recoger una copa vacía, la proximidad obligó a un cruce de miradas. Fue breve, casi casual. Héctor la miró apenas, con la misma cortesía distante que se dedica a cualquiera del servicio. Pero algo en el tono de sus ojos, en el modo en que no se apartaron de los de ella por una fracción más de lo normal, dejó una chispa encendida. Lucía, sin alterar su expresión, deslizó la copa en la bandeja y susurró con voz suave, apenas audible para él: «Bonito anillo, señor. Aunque a veces los diamantes esconden lágrimas,
Él frunció levemente el ceño, desconcertado. No llevaba ningún anillo puesto. Sin embargo, en el bolsillo interior de su saco descansaba uno, guardado desde hacía meses, invisible para todos, o eso creía. No preguntó nada. Simplemente la observó mientras ella se alejaba con la misma serenidad con que había llegado. Lucía continuó su ronda, dejando tras de sí un eco que solo él podía escuchar. En una mesa cercana, unos jóvenes herederos brindaban y bromeaban sobre viajes en yates. Un político comentaba cifras infladas sobre obras públicas. Un joyero famoso exhibía discretamente una pieza exclusiva a una clienta. Todo parecía formar parte de un mismo cuadro de abundancia sin grietas. Pero para Lucía, aquel cuadro tenía una sombra que no todos podían ver. Al pasar junto a un ventanal, se detuvo un segundo. Afuera, la ciudad seguía viva con su tráfico, sus vendedores ambulantes, sus luces de neón sobre puestos callejeros. Esa otra cara del mundo estaba a solo unos metros, pero aquí adentro, en el corazón del lujo, parecía tan lejana como otro planeta. Inspiró hondo y siguió trabajando, aunque su mente estaba en otro tiempo, en otro lugar, donde una historia había comenzado con ese mismo anillo que ahora estaba escondido en el bolsillo de Héctor. Mientras tanto, él no lograba concentrarse del todo en las conversaciones. Escuchaba a un banquero hablar de inversiones, pero su mente regresaba a la frase de la camarera. No entendía cómo podía saberlo. El anillo no lo había mostrado a nadie desde hacía mucho. No era algo de lo que hablara. Lo guardaba como un recuerdo que no quería, pero no podía desechar. El resto de la noche avanzó con la cadencia habitual de los eventos de gala. Brindis, risas medidas, música de fondo y promesas de negocios futuros. Sin embargo, entre las miradas fugaces que se cruzaban en el salón, había una que se repetía con puntualidad. Lucía lo observaba a la distancia, sin prisa, como quien mide cada paso antes de moverse en un tablero de ajedrez. Y Héctor, aunque trataba de disimularlo, comenzaba a sentirse observado. La diferencia entre ellos era tan evidente que cualquiera la habría notado. Él, símbolo del éxito y la riqueza. Ella, parte invisible del engranaje que mantenía el brillo del lugar. Pero bajo esa superficie había algo que igualaba sus posiciones en ese instante. Ambos sabían que el anillo no era un simple objeto. Y esa noche, aunque nadie más lo supiera, la historia de ese anillo estaba a punto de salir a la luz. Héctor se quedó de pie unos segundos después de que el último brindis cerrara la ceremonia, sonriendo por inercia mientras los invitados se dispersaban. Saludaba a uno, abrazaba a otro, pero su mente seguía atrapada en esa frase corta que la camarera le había soltado, como si fuera una confidencia que nadie más debía escuchar. El aplauso todavía resonaba en el salón, pero él ya no sentía la euforia del reconocimiento. El peso del anillo en el bolsillo parecía haberse duplicado. Se retiró discretamente hacia un pasillo lateral, donde el ruido se desvanecía y solo quedaba el eco amortiguado de la música. Allí, apoyado en una columna, respiró hondo. Llevaba años construyendo una imagen perfecta, una trayectoria impecable ante el ojo público. No había permitido que los rumores o viejas historias mancharan su nombre. Su disciplina, su control y su frialdad en los negocios eran parte de lo que lo mantenía en la cima. Sin embargo, bastó la voz de una desconocida para abrir una grieta en esa fachada. Recordó el día en que había guardado ese anillo por última vez. Lo hizo en silencio, sin ceremonia, cerrando la caja de terciopelo como quien encierra un secreto. No era una joya que exhibiera, no tenía valor para él en términos de prestigio, pero sí un significado incómodo que prefería mantener fuera de su vida diaria. Y ahora, alguien del servicio, alguien que no debería tener acceso a esa parte de su historia, lo mencionaba con naturalidad. Salió del pasillo y volvió a la zona principal, decidido a no darle más importancia. Sus socios lo esperaban para la fotografía oficial con el trofeo. Sonrió, estrechó manos,
escuchó felicitaciones que sonaban todas iguales. Pero mientras el flash de las cámaras iluminaba sus gestos calculados, su vista se desviaba una y otra vez hacia el movimiento discreto de la joven camarera. Lucía servía copas en la mesa de un grupo de abogados, recogía platos con la destreza de quien conoce el ritmo exacto de un evento de esa magnitud. No parecía ansiosa ni incómoda bajo la mirada de él. Al contrario, se movía con calma, como si supiera que cada segundo jugaba a su favor. Su uniforme no tenía nada especial, pero la firmeza de su postura y la precisión de sus manos la distinguían de los demás. Héctor se preguntó si estaría exagerando. Quizá había escuchado mal. Tal vez su comentario sobre el anillo no tenía relación con él, sino con algún invitado. Se dijo que era absurdo dejarse afectar. Sin embargo, en su interior, algo insistía. No fue casualidad. Ella había hablado con intención, y si sabía lo del anillo, tal vez sabía más. A lo largo de su vida, Héctor había aprendido a leer personas, desde jóvenes empresarios deseosos de ascender hasta veteranos de negocios que ocultaban trampas tras la cortesía. Reconocía en Lucía un tipo de mirada que no pertenecía a alguien que simplemente cumplía un turno. Había un cálculo sereno, como el de un jugador que no muestra sus cartas hasta que está seguro de ganar. Mientras continuaba saludando a los invitados, Héctor recordó su propio origen. No siempre había estado en salones como ese. Había crecido en una familia de clase media, trabajando desde joven para pagarse los estudios. Sabía lo que era ganarse un lugar en un mundo que no regalaba nada. Tal vez por eso, en algún rincón de su conciencia, sentía una extraña mezcla de respeto y molestia hacia la actitud de Lucía. Respeto porque no se doblegaba. Molestia porque ese aplomo amenazaba su control de la situación. En un momento, el director de Relaciones Públicas del hotel se le acercó para informarle que en 15 minutos iniciarían el desfile de modas que cerraría la gala. Héctor asintió, agradecido de tener una distracción formal. Sin embargo, al girar para caminar hacia su mesa, vio a Lucía atravesar el salón con la bandeja vacía, dirigiéndose hacia la barra. Durante un instante, el gentío se apartó lo suficiente para dejar una línea clara entre ellos. Ella levantó la vista y lo miró. No fue un desafío abierto, tampoco un saludo. Fue simplemente un reconocimiento de que ambos sabían que ese cruce de miradas no era casual. Él no movió un músculo. Se limitó a sostenerle la mirada antes de que desapareciera detrás de un grupo de invitados. Sintió un impulso extraño de seguirla, de preguntarle qué sabía, pero lo contuvo. No podía permitir que una camarera dictara el ritmo de su noche. Se acomodó en su asiento principal, rodeado de empresarios, diseñadores y autoridades invitadas. La conversación giraba en torno a la nueva expansión de su cadena hotelera hacia la costa. Respondía con datos, con anécdotas cuidadosamente seleccionadas, con esa seguridad que tantos admiraban. Pero su mente volvía una y otra vez al mismo punto. Si ella conocía la historia del anillo, podía conocer otras cosas que él había preferido enterrar. La música subió de volumen y los modelos comenzaron a desfilar. La atención del salón se volcó hacia la pasarela, luces enfocando las prendas, cámaras captando cada paso. Héctor aplaudió como el resto, pero con un aplauso mecánico. De reojo, vio que Lucía se había colocado en un lateral del salón, cerca de la entrada a la cocina, sirviendo bebidas a dos señoras mayores que comentaban la colección. Parecía ajena al espectáculo, pero sus ojos buscaban el movimiento del público, no el de los modelos. El desfile terminó entre aplausos y se anunciaron los últimos brindis. Héctor se levantó para despedir a algunos de sus invitados más importantes. Se inclinó hacia un diplomático extranjero para agradecer su presencia, cuando sintió que alguien pasaba detrás de él. No necesitó girarse para saber quién era. La sensación de alerta en su piel le confirmó que era ella. Lucía avanzó hacia una mesa cercana para recoger copas vacías. Mientras lo hacía, sin mirarlo directamente,
Dejó escapar unas palabras al pasar a su lado, lo suficientemente bajas para que nadie más las oyera. A veces, las cosas que guardamos más hondo son las que terminan saliendo a la luz. Y cuando lo hacen, cambian todo. Héctor apretó los labios. No giró, no la llamó, no reaccionó ante los demás. Pero sintió un nudo formarse en el estómago. No era solo el anillo. Ella estaba hablando de algo más, de algo que intuía o conocía. En ese momento, comprendió que no se trataba de una coincidencia, y aunque no entendía aún cuál era el propósito de Lucía, supo que, de algún modo, la noche que había comenzado como un homenaje a su éxito, se estaba transformando en el inicio de un juego que no controlaba por completo. El salón comenzaba a vaciarse poco a poco. Algunos invitados salían con el paso ligeramente tambaleante después de varias copas de vino caro. Otros se quedaban en pequeños grupos cerca de la barra, prolongando las conversaciones de negocios que parecían nunca terminar. La música había bajado a un murmullo instrumental, y los meseros retiraban discretamente los platos y copas. Héctor aprovechó ese momento para moverse con más libertad, sin la presión constante de los flashes y las sonrisas obligadas. Había decidido que no podía irse de ahí sin entender qué pretendía esa camarera. No era común que alguien del servicio le hablara de forma tan directa, mucho menos insinuando saber algo personal. Si había algo que siempre había cuidado en su vida, era que sus asuntos privados nunca se mezclaran con los negocios. Y sin embargo, en las últimas 2 horas, esa línea se había borrado con apenas un par de frases. Se acercó a la barra bajo el pretexto de pedir un espresso. Desde ahí podía observar la entrada a la cocina, un ir y venir de empleados con bandejas llenas y manos rápidas. Entre ellos, Lucía apareció, empujando una pequeña estación rodante con copas vacías. La empujaba con calma, sin la prisa de los demás, como si el tiempo para ella no corriera al mismo ritmo. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, levantó la vista y lo vio. No hubo sorpresa en su expresión. No fue como esos momentos en que alguien se encuentra de repente con la persona que ha estado evitando. Ella, en cambio, pareció esperarlo. Se detuvo a 1 metro de él, ladeando apenas la cabeza, con un gesto que no era ni sonrisa ni saludo, pero que transmitía reconocimiento. «Señor Beltrán», dijo con voz clara y tranquila. «¿Le sirvo algo más antes de que termine la noche?» Héctor apoyó ambas manos sobre la barra estudiándola. «Depende». «¿Qué es exactamente lo que usted cree que me falta?» La pregunta salió con un tono ambiguo, mitad cortesía y mitad reto. Lucía sostuvo la mirada sin titubear. «Eso no lo sé yo. Lo sabe usted. Aunque a veces uno tarda en admitirlo». El barman dejó discretamente el espresso frente a Héctor y se retiró a otro extremo de la barra, percibiendo que esa conversación no era del tipo que se interrumpe. «¿Usted ha trabajado aquí cuánto? ¿Semanas?», preguntó él, tomando la taza. «¿Y ya se permite opinar sobre lo que yo admito o no admito?» «No es cuestión de permiso», replicó ella con suavidad. «Es cuestión de ver lo que está a la vista». Héctor dio un sorbo breve al café, como para darse unos segundos de ventaja. «No recuerdo haberla visto antes de hoy». «No me sorprende», respondió Lucía, bajando la mirada un instante para acomodar las copas vacías. «Usted está acostumbrado a ver a la gente solo cuando cree que puede aportarle algo». Él entrecerró los ojos, percibiendo la provocación. «Y usted parece muy segura de conocerme». «No necesito conocerlo para saber ciertas cosas». Lucía dejó la estación de copas a un lado y cruzó las manos al frente, relajada. A veces basta con escuchar las historias que otros han contado y unir las piezas. El comentario dejó a Héctor con un silencio breve. No estaba acostumbrado a que alguien le hablara así sin un propósito claro, y menos alguien que, en teoría, trabajaba para él. «¿Y qué piezas cree que ha unido?», preguntó, con un deje de ironía. «Las suficientes para saber que ese anillo que guarda
No es un adorno más. La frase cayó con calma, pero con la precisión de un golpe certero. Por un instante, el ruido de la sala pareció atenuarse. Héctor no respondió de inmediato. Sentía la tensión subiendo en él, pero no quería mostrarlo. Hay muchas historias sobre muchas cosas, dijo al fin, con un tono controlado. Algunas verdaderas, otras inventadas. Lo interesante es saber por qué alguien se toma el trabajo de repetirlas. Lucía lo observó un segundo más antes de contestar. Tal vez porque esas historias siguen vivas para quienes las vivieron, y no se cierran hasta que alguien las escucha. Ese matiz hizo que Héctor se inclinara un poco hacia ella, bajando la voz. ¿Está intentando decirme algo o solo disfruta insinuarlo? Lo que estoy diciendo, contestó Lucía sin moverse, es que no siempre es tarde para escuchar, señor Beltrán. Pero uno debe estar dispuesto a oír algo que no esperaba. La tensión entre ambos quedó suspendida en ese instante, como si el resto del salón se hubiera congelado. Héctor no apartó la mirada. Por dentro, sabía que esta mujer no buscaba un favor, ni siquiera parecía querer una confrontación inmediata. Lo que buscaba era obligarlo a recordar, a poner frente a él algo que había preferido mantener en la sombra. Ella, sin esperar una respuesta clara, tomó la estación con las copas y empezó a alejarse hacia la cocina. Su paso era tranquilo, sin prisa por dejar la escena, pero tampoco dando oportunidad a que él la detuviera. Héctor la vio desaparecer detrás de la puerta batiente, con esa sensación incómoda de que no era él quien decidía cuándo continuaba la conversación. Se quedó unos segundos en silencio, con el café ya frío entre las manos. No había conseguido una respuesta directa, pero había obtenido algo peor: más preguntas. Y si algo lo irritaba, era sentir que otra persona manejaba el ritmo de una conversación que él no podía controlar. Esa noche, antes de irse, volvió a verla de lejos. Lucía llevaba una charola con tazas hacia el comedor privado, donde algunos socios aún seguían reunidos. Ella no volvió a acercarse ni a dirigirle palabra, pero justo antes de entrar al comedor, giró ligeramente la cabeza hacia él. No fue un gesto grande, solo lo suficiente para que Héctor supiera que esa conversación no había terminado, que apenas había comenzado. La noche siguiente, el ambiente del hotel estaba más tranquilo, pero en el lobby aún se sentía el eco de la gala. Las flores de los arreglos seguían frescas, y las paredes guardaban ese olor a perfume caro mezclado con café recién hecho. Héctor llegó más temprano de lo habitual, revisando unos documentos con su asistente, aunque en realidad su atención no estaba del todo en los papeles. Desde el momento en que cruzó la puerta principal, había buscado sin admitirlo la silueta de Lucía. No tardó en verla. Estaba en la barra del restaurante del hotel, ajustando las copas y acomodando los cubiertos con una precisión casi obsesiva. Vestía el mismo uniforme, pero había algo distinto en su postura, como si llevara dentro una calma que no dependía del lugar en el que estaba. Cuando lo vio, apenas inclinó la cabeza a modo de saludo, sin dejar de trabajar. Héctor decidió que no iba a seguir esperando a que ella apareciera con otra frase calculada. Caminó hasta donde estaba, deteniéndose frente a la barra. «Parece que no se cansa fácilmente», comentó él, con un tono que buscaba ser casual. Lucía levantó la vista con un brillo sereno en los ojos. El trabajo bien hecho no debería cansar, salvo que uno esté fingiendo interés. La respuesta lo tomó a medias. «¿Y usted cree que yo finjo interés en mi trabajo?», preguntó medio en serio, medio retando. «No lo sé», replicó ella sin apuro. «Solo sé que hay quienes trabajan para mantener un lugar, y otros para no perder algo que no quieren reconocer que temen perder». Héctor sonrió apenas, pero no con diversión, sino con esa expresión que usa quien decide que no va a retroceder. «Usted habla como si conociera mis temores». Lucía le sostuvo la mirada.
A veces, los temores son tan evidentes como el valor de lo que se guarda en un bolsillo. Él sintió un ligero golpe interno al escuchar la indirecta, pero no lo mostró. Si de verdad quiere decir algo, dígalo sin rodeos. Ella dejó a un lado la copa que estaba puliendo y apoyó ambas manos sobre la barra. No es tan simple, señor Beltrán. Las verdades no se sirven como un café. Algunas hay que dejarlas reposar, porque si se ofrecen de golpe, amargan más de lo necesario. Él entrecerró los ojos, estudiando cada palabra. ¿Y usted es la jueza que decide cuánto puedo o no puedo saber? Lucía negó suavemente con la cabeza. No. Solo sé que hay historias que se entienden mejor cuando uno está listo para escucharlas, y usted aún está más ocupado en controlarlas que en entenderlas. Héctor soltó una risa breve, aunque sin rastro de alegría. Usted se da demasiada importancia. ¿O será que no está acostumbrado a que alguien no se impresione con usted?, dijo ella, con una calma que lo desarmaba más que cualquier tono desafiante. Él apoyó un codo sobre la barra, acercándose un poco. La mayoría de la gente sabe que es más fácil tratarme con cortesía. Y la mayoría no tiene nada que perder al hacerlo, contestó ella bajando la voz. Yo no vine aquí a ganar su simpatía, señor Beltrán. Ese último comentario dejó un silencio denso entre ambos. Héctor notó que no era una amenaza, pero tampoco una declaración inocente. Lucía hablaba con el peso de quien se sabía dueña de algo que el otro no podía ignorar. Digamos que me intriga su insistencia, admitió él, rompiendo la pausa. Pero si va a seguir apareciendo para lanzarme frases a medias, no espere que me quede cruzado de brazos. Ella volvió a tomar la copa, y mientras la giraba entre las manos, lo miró de forma fija. No espero que se quede cruzado de brazos. Solo espero que, cuando llegue el momento, no se mienta a sí mismo. Héctor estaba acostumbrado a diálogos donde él marcaba el ritmo y el cierre. Pero con ella, cada respuesta parecía abrir otra puerta que no controlaba. Había algo incómodo en esa sensación, pero también una parte de él que no podía evitar seguir explorando. Sin decir nada más, Lucía retomó su trabajo, colocó la copa en su sitio y se dirigió hacia una mesa cercana para atender a unos clientes. Héctor la siguió con la vista, consciente de que ese intercambio no había resuelto nada, pero había dejado claro que la partida continuaba. En su interior, entendía que esa mujer no hablaba por impulso ni por simple rebeldía. Había un guión interno que ella seguía, y aunque él no lo conocía, estaba seguro de que lo incluía como pieza clave. Y eso, más que cualquier palabra, era lo que empezaba a inquietarlo. La lluvia había comenzado de madrugada, fina al principio, como un murmullo sobre los cristales, pero para media mañana ya golpeaba con fuerza contra las ventanas del hotel. El cielo estaba cubierto, y el aire frío obligaba a los huéspedes a permanecer en el interior, buscando refugio en los sillones del lobby o en el café del restaurante. Héctor llegó con el abrigo oscuro, sacudiendo las gotas de su cabello mientras entregaba el paraguas a un empleado. Aunque había dormido poco, su expresión no mostraba cansancio, sino una determinación silenciosa. Lucía estaba revisando la lista de reservas en el mostrador lateral, concentrada en que todo quedara en orden antes del turno fuerte de la tarde. Al verlo, su gesto no cambió, pero sus manos se detuvieron apenas un instante sobre el papel, como si algo en su interior reconociera que ese encuentro no sería casual. Él caminó hacia ella sin desviar la vista, y la proximidad obligó a ambos a enfrentarse a la tensión que habían dejado pendiente la noche anterior. «Hoy no hay tanta gente para escuchar lo que no quiere decirme», comentó él, con un tono grave. «No se trata de querer o no querer, señor Beltrán», respondió Lucía manteniendo el timbre sereno. «Se trata de entender cuándo algo vale más por esperar el momento adecuado». Héctor apoyó una mano en el borde del mostrador. ¿Y quién decide cuándo es ese momento? La vida, o lo que sea que nos ponga en el mismo lugar más de una vez, dijo ella con un leve encogimiento de hombros.
Él la observó como si intentara leer algo entre las palabras, y notó que en su mirada había una mezcla de firmeza y compasión que le resultaba incómoda. Esa mujer no buscaba provocarlo, simplemente no le temía, y eso lo desconcertaba más que cualquier desafío abierto. Ayer me dejó pensando, admitió él, como si soltar la frase fuera un acto de concesión. No sé si es por su manera de hablar o porque siente que me conoce más de lo que debería. Lucía sonrió apenas, sin apartar la vista de los papeles que ahora ordenaba con calma. No hace falta conocer todos los capítulos de un libro para saber de qué trata. Pero usted no sabe si lo que cree es verdad, replicó él, inclinándose un poco. Sé lo que he visto y lo que he sentido, contestó ella. Y a veces, eso es suficiente para entender lo que otros no dicen. Héctor se quedó en silencio unos segundos, como si evaluara si continuar. El murmullo de la lluvia contra los ventanales llenaba el espacio, y él decidió cambiar de terreno. Quiero que me diga algo claro. ¿Por qué se interesa tanto en hablarme de esta forma? Lucía levantó la mirada, y esta vez no la apartó. Porque hay cosas que, si se callan demasiado, se pudren por dentro. Esa respuesta resonó en él de una forma inesperada, como si tocara una fibra que llevaba tiempo evitando. No sabía si lo que ella insinuaba tenía que ver con sus negocios, con su familia, o con algo que ni él mismo había querido nombrar. Pero la certeza de que ella lo decía con un motivo real lo hizo sentir que había un peso escondido en ese diálogo. Entonces dígame de una vez qué es lo que quiere, exigió, bajando la voz. Quiero que escuche, dijo Lucía sin apartar la vista. Escuchar no es lo mismo que oír. Es estar dispuesto a aceptar que lo que se sabe puede no ser toda la verdad. El silencio que siguió fue cortado por el sonido de un carrito de servicio que pasaba por el pasillo. Héctor dio un paso atrás, intentando recuperar su habitual control. Si de verdad cree que puede decirme algo que cambie mi perspectiva, espero que no tarde demasiado. Lucía volvió a su trabajo, pero sus palabras finales quedaron flotando en el aire. Algunas verdades no cambian perspectivas, cambian vidas. Héctor se alejó, pero mientras caminaba hacia el elevador, notó que algo en él había cambiado de dirección. No sabía si era curiosidad o una inquietud más profunda, pero ya no podía negar que cada encuentro con ella lo dejaba con más preguntas que respuestas. Y en el fondo, intuía que esa conversación no estaba ni cerca de terminar. El día siguiente amaneció con un cielo despejado, pero con ese aire fresco que arrastra el aroma a tierra mojada después de una noche de lluvia. Las calles cercanas al hotel todavía tenían charcos que reflejaban la luz del sol, y los vendedores ambulantes comenzaban a instalar sus puestos como si nada hubiera interrumpido la rutina. Dentro del lobby, sin embargo, la atmósfera se sentía diferente. No era algo que pudiera verse, sino más bien una sensación que se quedaba en el ambiente, como si las palabras que habían intercambiado Héctor y Lucía el día anterior siguieran ahí, resonando en el silencio. Lucía llegó temprano, con el cabello recogido y un suéter color vino que hacía juego con el tono cálido de su piel. Llevaba en la mano una carpeta vieja, gastada en las orillas, que dejó discretamente debajo del mostrador antes de saludar a sus compañeros. A pesar de su habitual sonrisa, había en sus gestos una ligera tensión, como quien sabe que el día traerá un momento importante y lo espera con una mezcla de calma y alerta. Héctor, por su parte, había pasado la noche revisando documentos en su departamento. Se había servido café más veces de las necesarias, intentando distraerse con cifras y contratos, pero siempre volvía mentalmente a esa frase. Algunas verdades no cambian perspectivas, cambian vidas. No podía quitarse de la cabeza el tono con el que Lucía lo había dicho, ni la seguridad que transmitía. Se vestía de manera impecable, como siempre, pero había algo en su forma de ajustarse la corbata y mirar su propio reflejo en el espejo que mostraba cierta inquietud. Cuando llegó al hotel,
La buscó con la mirada de inmediato. Ella estaba atendiendo a una pareja de huéspedes que preguntaban por actividades turísticas en la ciudad. Héctor esperó a un lado, observando cómo Lucía les hablaba con paciencia y una cortesía natural que no se sentía ensayada. Cuando terminó, él se acercó. «Necesito hablar con usted», dijo sin rodeos. Lucía levantó apenas las cejas, como si la urgencia no la sorprendiera, pero no dejó de lado el protocolo. «Podemos hacerlo después de mi turno, señor Beltrán». «No», replicó él, con un tono más bajo pero firme. «Ahora». Ella lo miró unos segundos y luego asintió, indicándole que la siguiera. Salieron por un pasillo lateral que conducía a una pequeña sala de descanso para el personal. Un lugar modesto con una mesa de plástico y una cafetera vieja. Lucía cerró la puerta y se cruzó de brazos. «Lo escucho». Héctor la miró con una mezcla de impaciencia y cautela. «No sé qué está buscando, pero no voy a seguir jugando a las adivinanzas. Si tiene algo que decirme, dígalo ya». Lucía se inclinó un poco hacia la mesa y sacó de la carpeta un sobre amarillento. Lo colocó frente a él, pero no lo empujó del todo, como si le dejara la decisión de tomarlo. «Aquí hay información que le pertenece, y no es mía. Solo llegó a mis manos por una cadena de circunstancias que ni siquiera busqué». Héctor no lo tocó de inmediato. Lo observó como si el sobre pudiera revelar su contenido por sí solo. «¿Y por qué no me lo dio antes?» «Porque no estaba segura de que estuviera listo para verlo», contestó ella. «Hay cosas que, si uno las recibe en el momento equivocado, solo sirven para levantar muros más altos». Él respiró hondo, tomó el sobre y lo sostuvo un momento antes de abrirlo. Dentro había unas cuantas hojas mecanografiadas, con tinta un poco desvanecida y un par de fotografías en blanco y negro. Las imágenes mostraban rostros jóvenes en un ambiente que él no reconocía al instante. Pero algo en la mirada de esas personas le resultaba vagamente familiar. «¿Qué es esto?», preguntó, sin apartar los ojos de las fotos. «Historia», respondió Lucía. «La suya, aunque tal vez no de la manera en que usted la conoce». Héctor levantó la vista con una expresión que mezclaba incredulidad y defensa. «No entiendo de dónde sacó esto. Como le dije, no lo busqué. Pero cuando algo llega con tanta insistencia, es porque necesita ser escuchado. Y lo que hay ahí no es un ataque contra usted. Es una puerta que tal vez no sabía que estaba cerrada». Él hojeó los papeles con rapidez, como si quisiera encontrar de inmediato el punto que lo obligara a reaccionar. Había datos, nombres, fechas que no le eran del todo ajenos, pero que estaban mezclados con detalles que jamás había escuchado en la versión que él conocía de su propia historia familiar. «¿Y qué se supone que haga con esto?», preguntó, con un tono entre irritado y desconcertado. «Eso depende de usted», dijo Lucía sin cambiar el tono. «Yo no vine a decirle qué pensar, sino a entregarle algo que le pertenece. Lo demás es decisión suya». Héctor dejó los papeles sobre la mesa, como si necesitara poner distancia física entre ellos y él. Se llevó una mano a la frente y se quedó callado varios segundos. La habitación pequeña parecía encogerse alrededor de ese silencio. «Si lo que quiere es que me cuestione todo, lo logró», admitió al fin. «Pero no me pida que crea de inmediato algo que contradice lo que me han dicho toda la vida». Lucía se acercó un paso, sin invadirlo pero con firmeza en la voz. «No le pido que lo crea, solo que no lo ignore». Él la miró como si intentara medir la fuerza de esa convicción. Y por primera vez, en lugar de ver a una empleada de hotel que hablaba con atrevimiento, vio a alguien que cargaba con su propio peso de verdades difíciles y que, aún así, elegía compartirlo. Cuando salieron de la sala, el bullicio del hotel parecía ajeno a lo que acababa de suceder. Héctor guardó el sobre dentro de su portafolio, y aunque no dijo nada más, sus pasos tenían un ritmo distinto, como si llevara consigo algo que no podía dejar de sentir.
Lucía volvió a su puesto, y desde lejos lo vio marcharse con esa mezcla de resistencia y curiosidad que había aprendido a reconocer en la gente que estaba a punto de enfrentarse a una verdad que no pidió, pero que ya no podía devolver. Marco despertó esa mañana con una sensación extraña en el pecho, como si algo invisible le estuviera apretando el alma. Había dormido poco, y no porque el cansancio no le venciera, sino porque las palabras de Valeria seguían repitiéndose en su cabeza, golpeando cada rincón de sus pensamientos. La luz del amanecer apenas se colaba entre las cortinas de su departamento. Pero él no tuvo la fuerza de encender las lámparas ni de hacer su rutina habitual. Por primera vez en mucho tiempo, se quedó sentado en la orilla de la cama, mirando sus manos, sintiendo un peso que no entendía del todo. El teléfono vibró sobre la mesa de noche. No era un mensaje, sino una llamada. El nombre en la pantalla lo hizo suspirar. Renata del Real. No contestó al primer timbrazo, ni al segundo, pero al tercero, como si una mezcla de curiosidad y resignación lo empujara. Deslizó el dedo y llevó el aparato al oído. Renata no tardó en hablar, con ese tono calculado que usaba siempre que quería obtener algo. No le preguntó cómo estaba, ni mencionó nada personal. Fue directo al grano, como si la conversación del día anterior no hubiese existido. Marco se dio cuenta de que no sentía rabia hacia ella, sino una especie de cansancio. Contestó con frases cortas, sin darle espacio para controlar el ritmo de la charla. Finalmente, ella soltó un comentario que, aunque disfrazado de cortesía, sonaba a amenaza. Sería una lástima que ciertos temas llegaran a oídos equivocados. Él cerró la llamada sin despedirse. Decidió salir a caminar. Las calles de la colonia aún estaban tranquilas, y el aire fresco parecía empujarle a seguir avanzando sin rumbo fijo. No buscaba encontrarse con nadie, pero la ciudad es un lugar donde el azar se disfraza de casualidad. Y así, sin planearlo, se cruzó con Paola Ríos, quien salía de una panadería con una bolsa de papel en la mano. Ella se sorprendió al verlo, pero no pareció incómoda. Se saludaron con una inclinación de cabeza y un «buenos días» tímido. Marco, que normalmente habría seguido de largo, se detuvo y le preguntó cómo estaba. Paola, un poco desconcertada por su interés, le contó que estaba ayudando a su madre con unos encargos y que el negocio familiar iba tirando, aunque no como antes. La conversación fluyó sin prisas, y de pronto, Marco se encontró hablando más de lo que tenía previsto. Paola escuchaba con una paciencia que él no recordaba haber visto en nadie desde hacía mucho tiempo. No lo interrumpía, no lo juzgaba, solo estaba ahí, como si su presencia bastara para que él encontrara algo de calma. Antes de despedirse, Paola le entregó una concha envuelta en una servilleta y dijo: «Para que no te vayas con las manos vacías». Marco, que no solía aceptar gestos de ese tipo, la tomó y agradeció con una sonrisa breve, pero genuina. Horas después, de regreso en su departamento, abrió la caja que Valeria le había dejado días atrás. Aún no había tenido el valor de revisar su contenido a fondo. Dentro había fotografías, cartas y un pequeño cuaderno de tapas desgastadas. Lo tomó con cuidado, como si temiera que se deshiciera entre sus dedos. Al abrirlo, reconoció la caligrafía, pequeña y apretada, de Ana Laura Cruz. Las primeras páginas hablaban de días sencillos, de mercados y lluvias de verano, de la ilusión que sentía cuando todo parecía posible. Pero a medida que avanzaba, el tono cambiaba. Había miedos, ausencias, decisiones que parecían arrancadas a la fuerza. Marco leyó con una mezcla de dolor y curiosidad, sintiendo que cada frase lo acercaba más a un pasado que no había querido mirar de frente. No se dio cuenta del paso de las horas hasta que el sonido de su teléfono lo sacó de ese trance. Era un mensaje de Valeria. «Necesito verte. Hoy». No había más explicación. No decía dónde ni cuándo, como si asumiera que él sabría encontrarla. Marco dejó el cuaderno sobre la mesa, se puso una chaqueta y salió.
El lugar era una pequeña cafetería en el centro, una de esas con mesas de madera y olor a café recién molido. Valeria estaba sentada junto a la ventana, mirando hacia la calle. Cuando lo vio entrar, no sonrió, pero tampoco mostró frialdad. Le señaló la silla frente a ella. Apenas se sentó, Valeria le dijo que había tomado una decisión, una que podía cambiar el rumbo de todo. Marco no la interrumpió. La escuchó hablar de Renata, de los silencios que pesan más que las palabras, de las cosas que uno guarda por miedo a perderlo todo. Hubo un momento en que Valeria bajó la voz, como si temiera que alguien pudiera oír. Le confesó que tenía pruebas, documentos y testimonios que podían poner en evidencia a más de una persona. No lo dijo como amenaza, sino como un hecho inevitable. Marco sintió un nudo en el estómago. No sabía si admirar su valentía o temer por lo que eso podría significar. La conversación terminó sin un acuerdo claro, pero con la sensación de que algo grande se acercaba. Al salir de la cafetería, Marco notó que la ciudad seguía con su ritmo habitual, como si no importara lo que se estuviera gestando en las sombras. Sin embargo, él ya no podía mirar a su alrededor de la misma forma. Algo en su interior había cambiado, y aunque no supiera con certeza hacia dónde lo llevaría, intuía que el camino no tendría vuelta atrás. Esa noche, de regreso en su hogar, volvió al cuaderno, releyó algunos párrafos y se detuvo en uno que parecía hablarle directamente. No es el miedo lo que nos encadena, sino el silencio que aceptamos para no incomodar a otros. Cerró los ojos, repitió esas palabras en su mente y comprendió que el tiempo para callar estaba a punto de terminar. Marco permaneció en silencio largo rato, con la mirada fija en la ventana que dejaba pasar un rayo tenue de sol de la tarde. En su mente, todo lo que había vivido en las últimas semanas se mezclaba como un rompecabezas difícil de armar. Había aprendido a reconocer que la verdad no siempre se presenta como uno la imagina. A veces llega en forma de un golpe suave, otras como un vendaval que arrasa con todo. Valeria estaba sentada frente a él, con las manos cruzadas sobre las rodillas, observándolo como si quisiera descifrar cada pensamiento que pasaba por su cabeza. No se hablaban, pero en ese silencio había un entendimiento tácito, una aceptación de que el camino recorrido, aunque doloroso, había sido necesario. Después de unos minutos, Marco respiró hondo y giró para mirarla. Su voz salió más baja de lo que esperaba, pero con una firmeza que no le había sentido en mucho tiempo. «Gracias por no rendirte», dijo. Valeria no sonrió, pero sus ojos brillaron, como si aquella frase hubiera tenido un peso que solo ella comprendía. Asintió lentamente, sin apartar la mirada. Él volvió a recargarse en el respaldo de la silla, como si soltar esas palabras lo hubiera dejado más liviano. «No es solo por lo que me diste», continuó, «sino porque me enseñaste que hay batallas que no se ganan con dinero ni con poder, sino con dignidad». Y eso yo lo había olvidado hace mucho. Valeria bajó la mirada un instante, como si procesara la confesión, y luego habló con un tono suave, pero decidido. Todos olvidamos cosas importantes cuando creemos que ya tenemos todo. A veces necesitamos perder un poco para recordar quiénes somos. El ambiente en la sala cambió sutilmente. Ya no era un lugar cargado de tensión, sino un espacio donde la calma se colaba poco a poco. Afuera, el murmullo distante de la ciudad se mezclaba con el canto de algún pájaro que se había posado en la cornisa. Marco se levantó y caminó hacia un pequeño escritorio al fondo del cuarto. Abrió un cajón y sacó un sobre. Regresó y lo puso frente a Valeria. «Esto es para ti». Ella frunció el ceño, mirándolo con desconfianza. «¿Qué es?» «No es dinero», respondió rápido, como si quisiera anticiparse a su pensamiento. «Es algo que creo que te pertenece». Valeria abrió el sobre con cuidado. Dentro había varias fotografías antiguas, algunas amarillentas por el tiempo.
Reconoció el rostro de su madre en varias de ellas, sonriendo en momentos que ella nunca había visto. Entre las fotos, había una carta escrita con una letra prolija y elegante. Valeria tragó saliva al ver la firma al final. Era de su madre, dirigida a Marco, escrita muchos años atrás. La encontré hace poco, explicó él. Nunca supe qué hacer con ella. Pero creo que ahora entiendo que siempre debió estar contigo. Valeria pasó los dedos sobre el papel, como si quisiera absorber cada trazo de la tinta. Sus ojos se humedecieron, pero no lloró. Cerró el sobre lentamente y lo sostuvo con ambas manos. Gracias. Dijo apenas, con un hilo de voz. El silencio volvió, pero esta vez no era incómodo. Ambos sabían que estaban llegando a un punto en el que las palabras sobraban. Después de un rato, Marco volvió a hablar, con un tono más sereno. He tomado una decisión. Voy a cerrar algunos negocios. No necesito tanto como pensaba, y he visto lo que se puede hacer con menos, pero con propósito. Valeria lo miró, tratando de leer entre líneas. ¿Y eso qué significa? Significa que voy a invertir en algo que valga la pena, contestó él. Lugares como el barrio donde creciste no deberían seguir olvidados. No prometo cambiar el mundo, pero sí puedo hacer algo para que no todo siga igual. Por primera vez en toda la conversación, Valeria sonrió, una sonrisa discreta pero auténtica. No tienes idea de lo que eso puede significar para muchos. Tal vez no, admitió Marco, pero sí sé lo que significa para mí. Hubo un momento en el que ambos se miraron y entendieron que, más allá de las diferencias, compartían ahora una causa común. Horas después, Valeria salió del edificio con el sobre apretado contra el pecho. Caminó por las calles del centro, sin prisa, dejando que el bullicio de la ciudad la envolviera. Sentía que, por primera vez en mucho tiempo, el peso que había cargado sobre los hombros se aligeraba. No porque todo estuviera resuelto, sino porque había recuperado algo que creía perdido, la certeza de que su historia importaba. Mientras tanto, Marco se quedó en su oficina mirando por la ventana cómo el cielo cambiaba de color con el atardecer. No pensaba en cifras ni en contratos, sino en rostros, en calles polvorientas, en conversaciones que antes habría ignorado. Por alguna razón, esas imágenes le parecían ahora más valiosas que cualquier logro financiero. Los días siguientes fueron un torbellino de movimientos. Marco empezó a reunirse con personas que nunca habrían sido parte de su agenda habitual. Líderes comunitarios, maestros, vecinos que sabían de primera mano lo que necesitaban. No siempre fue bien recibido. Algunos desconfiaban, otros lo acusaban de buscar reconocimiento. Pero él siguió, sin intentar convencer con discursos, sino con acciones pequeñas y consistentes. Valeria, por su parte, volvió a su rutina, pero con una mirada diferente. En su trabajo la gente notó que estaba más tranquila, menos ensimismada. Incluso comenzó a participar en actividades del barrio, usando parte de su tiempo para ayudar a quienes enfrentaban problemas que ella conocía demasiado bien. Un día, se encontraron de nuevo, esta vez en una pequeña plaza. Marco estaba supervisando la remodelación de un centro comunitario. Valeria se acercó, curiosa. ¿Así que de verdad lo estás haciendo?, preguntó, mirando las obras. Te dije que no eran solo palabras, respondió él con una leve sonrisa. Ella miró a su alrededor. Había niños corriendo, obreros trabajando, vecinos comentando con interés. No sé si creerlo, pero parece que sí. No tienes que creer en mí, dijo él sin dejar de observar la construcción. Cree en lo que esto puede ser. Valeria asintió, y por un momento ambos se quedaron viendo cómo el lugar tomaba forma. Con el tiempo, la desconfianza inicial comenzó a desvanecerse. El proyecto no resolvía todos los problemas, pero abría puertas. Y en cada paso, Marco se aseguraba de que la comunidad tuviera voz. No quería que fuera su obra,
sino algo construido entre todos. Valeria empezó a colaborar, primero de manera esporádica y luego con más compromiso. Descubrió que podía aportar más de lo que pensaba y que su historia personal le daba una conexión especial con la gente. Una tarde, cuando el sol ya caía y las sombras se alargaban en la plaza, Marco se acercó a ella con una expresión que mezclaba cansancio y satisfacción. ¿Sabes? Creo que por fin entiendo algo, dijo. ¿Qué cosa? Que la vida no se trata de cuántas cosas guardas para ti, sino de cuánto dejas para los demás. Valeria lo miró y, sin necesidad de responder, supo que él hablaba en serio. Había visto el cambio, no en un gesto grandilocuente, sino en la constancia diaria. En ese instante, mientras el murmullo de la gente llenaba el aire y el olor a pan recién horneado de una panadería cercana se mezclaba con el del polvo de la obra, ambos sintieron que, de alguna manera, sus caminos, tan distintos al inicio, habían encontrado un punto de encuentro. No era un final perfecto, pero sí uno honesto, y eso, para ellos, era más que suficiente.